Buenos días, hoy vamos a aprender a calcular el sobretiempo en Panamá. Antes debemos entender cómo se establecen las jornadas de trabajo. El artículo 30 del Código de Trabajo de Panamá establece tres jornadas laborables: diurna, nocturna y mixta. Ahora te voy a explicar cómo saber si tu jornada de trabajo es diurna, nocturna o mixta. Si tu jornada de trabajo comprende desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es considerada una jornada diurna, mientras que si comprende desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, es considerada una jornada de trabajo nocturna. Por otro lado, cualquier jornada de trabajo que se extienda en el periodo diurno y nocturno al mismo tiempo será considerada una jornada de trabajo mixta, siempre y cuando mantenga menos de 3 horas dentro del periodo nocturno, o podrá ser considerada una jornada de trabajo nocturna siempre y cuando contenga 3 horas o más de trabajo dentro del periodo nocturno. El artículo 31 del Código de Trabajo establece el máximo de horas laborables para cada una de las jornadas de trabajo que hemos mencionado. La jornada de trabajo diurna se establece en 8 horas, mientras que la jornada de trabajo mixta se establece en 7.5 horas y la jornada de trabajo nocturna se establece en 7 horas. De acuerdo al artículo 33 del Código de Trabajo de Panamá, el tiempo que exceda los límites máximos laborables para cada una de las jornadas que hemos mencionado será considerado sobretiempo y debe ser calculado de la siguiente forma. Se debe calcular un 25% de recargo de sobretiempo cuando se efectúa en el periodo diurno, un 50% de recargo de sobretiempo cuando se efectúa en el periodo nocturno o cuando fuera prolongación de la jornada de trabajo mixta iniciada en el periodo diurno. Finalmente, se debe calcular un 75% de recargo de sobretiempo cuando fuera prolongación de la jornada nocturna o de la jornada mixta iniciada en el periodo nocturno. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo calcular el sobretiempo. Antes debemos entender cuál es la rata por hora de un empleado. Supongamos que tenemos un salario base de $1,000 mensuales. Vamos a dividir esto entre 4.33, que representa la cantidad de semanas que tiene un mes. El resultado de esto me va a dar 230,77, que es el salario proporcional de una semana para este empleado que gana $1,000 mensuales. Supongamos que el empleado tiene una cantidad de horas semanales de 48. Con esto, mi rata por hora va a tener un resultado de $4.81 por hora. Tenemos una rata por hora de $4.81 y un horario de trabajo de 8 a 5 p.m. de lunes a sábado. Entonces, supongamos que esta persona está teniendo 3 horas de sobretiempo. ¿Cómo las vamos a calcular? Entonces, de las 5 p.m. a las 6 p.m. tenemos una hora de sobretiempo en el periodo diurno de una jornada de trabajo diurna. Por tanto, esta hora se va a calcular a 1.25. Luego tenemos 2 horas de sobretiempo que van desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m. Estas ya se están ejecutando en un periodo nocturno, por tanto, se deben calcular a una rata o un factor de 1.5 o 50%. Supongamos que el empleado hizo sobretiempo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ya calculamos la primera hora de sobretiempo a un factor de 1.25 por considerarse de un turno diurno en un periodo de trabajo diurno. Luego calculamos de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, 2 horas de sobretiempo
de una jornada diurna en un periodo nocturno a un factor de 50%. De acuerdo al numeral 4 del artículo 36 del Código de Trabajo de Panamá, se establece penalización sobre el cálculo de sobretiempo para aquellos que se exceden en 3 horas diarias o 9 horas semanales. Ahora vamos a calcular el recargo de sobretiempo de penalización de más de 3 horas en un día o 9 horas en una semana. Para ello, continuemos con el ejemplo que tenemos de una persona que tiene una jornada diurna de 8 a 5 con una rata por hora de 4.81. Esta persona ha tenido sobretiempos de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ahora vamos a extender el sobretiempo de las 8 p.m. a las 10 p.m. Tenemos 2 horas adicionales de sobretiempo a un factor de 1.5 por tratarse de un sobretiempo nocturno. Sin embargo, vamos a añadir un factor adicional de 1.75 por tratarse de ser excedente de 3 horas en un día. El factor al cual debemos calcular estas 2 horas de sobretiempo va a ser 2.6250, a diferencia de 1.25 y 1.5 para las horas de sobretiempo anterior. Ahora voy a hacer un cuadro donde voy a establecer todos los cálculos para saber cuánto me corresponde de sobretiempo. Entonces, lo primero, vamos a tener la cantidad de horas. ¿Ok? Lo segundo, vamos a tener la rata por hora. Y lo tercero, el factor. Y finalmente, el monto que me corresponde. La primera hora diurna va a tener una rata de 4.81 y un factor de 1.25. La segunda y la tercera hora son 2 horas, vamos a sumarlas acá, 2 horas a una rata de 4.81 igual y un factor de 1.5. Mientras que la cuarta y la quinta hora van a ser 2 horas más a una rata de 4.81, esta vez a un factor de 2.62,50. Ahora vamos a efectuar el cálculo para conocer cuánto es nuestro sobretiempo. Nuestra primera hora nos representa $6.01, mientras que la segunda y la tercera hora nos representa $14.43, mientras que nuestra cuarta y quinta hora nos va a representar $25.25 y vamos a hacer la suma de estos tres montos, nos va a dar 45,69 de sobretiempo total. Debemos recordar que el sobretiempo está sujeto a las retenciones del Seguro Social, Seguro Educativo e Impuesto sobre la Renta. Calcular las horas extras de manera correcta es esencial para cumplir con la ley y pagar a tus colaboradores de manera justa. Si quieres automatizar todo este proceso, debes unirte a Tiempo Exacto.